Eh, bueno, para aquellos que no me conocen, soy el hermano Freddy, ya se dijo anteriormente, pertenezco a la iglesia en Valdivia, en la ciudad de Valdivia. Por la gracia de Dios predico desde los 15 años, hoy tengo 42. He intentado descarriarme varias veces, pero Dios no me ha dejado. Es complicado. Bueno, vamos a comenzar con la siguiente historia. En mi niñez yo viví en la Hacienda Rupanco, que es una empresa muy grande. Con el tiempo ha cambiado de nombres, obviamente, pero en aquel tiempo donde yo vivía se llamaba la Hacienda Rupanco. Es una ciudad que produce mucha leche, una de las mayores productoras de leche a nivel país. Es una empresa muy grande, como dije. Y obviamente cuando yo vivía allá a la edad de 13, 14 años, más o menos, necesito que presten atención a la historia ya que tiene conexión con el mensaje, por favor. A la edad de 13 o 14 años, los jóvenes salíamos a trabajar en las faenas, haciendo fardos, recogiendo fardos en las pampas y subiéndolos a los colosos, etcétera, trabajando en los silos también. Yo con mis primos salíamos a trabajar en esas temporadas, trabajábamos todo el día en las faenas, y en una de esas tantas ocasiones, en una de esas tantas jornadas, veníamos de vuelta a nuestro hogar. Y por lo general veníamos en los colosos. Los que son del campo saben los que son los colosos. Son carros arrastrados por tractores, etcétera, etcétera. Y por lo general estos carros, estos colosos, están unidos al tractor por un pasador, ¿ya? Por un pasador. Entonces nosotros con mis primos, mi persona con sus primos, veníamos de vuelta después de una larga jornada. Traíamos bastante hambre, etcétera, etcétera. Sabe que cuando uno trabaja en faena, en el campo, da más hambre de lo normal. Así que veníamos muy entretenidos de vuelta a casa y de repente el pasador sale. Se suelta el pasador, veníamos en caminos de piedra a toda velocidad, el pasador sale. Y como ustedes podrán darse cuenta, el tractor continuó y el carro continuó solo por otro lado. Y nosotros veníamos todo arriba del tractor. Entonces el carro se comenzó a orillar. Y ustedes saben que en los caminos de campo hay canales, cercos obviamente, y se empezó a orillar a toda velocidad y se quedó enterrado al lado del canal. Nosotros, todos los que veníamos arriba, por el poder de la fuerza, qué sé yo, nos golpeamos en diferentes partes, en los tablones del carro, etcétera, etcétera. La cuestión es que fue algo peligroso en ese momento, pero nosotros obviamente como éramos jóvenes, para nosotros fue algo fantástico. Sin embargo, era algo peligroso, ¿ya? Era muy peligroso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que al salirse el pasador, entonces el tractor ya no podía frenar el carro. Entonces el carro se fue hacia el lado y allí quedó. ¿Cuál es la enseñanza que quiero extraer de esta experiencia? Es que como el carro quedó sin frenos, entonces se fue para un lado y fue un peligroso accidente. Ya no había nada que frenar al carro. Retenga eso. Ya no había nada que frenara el carro. Mientras el tractor frenaba y el carro estaba unido al tractor, no había problema. Pero cuando el carro ya no estaba unido al tractor, ya no había frenos. Capture este corazón de esta historia. Cuando no hay frenos, el carro sigue la fuerza que traía y hay mucho peligro. Amén. Otra historia para reforzar esta ilustración también es una historia campesina.
Cuando íbamos a la escuela en los campos, hablando del año de los 90 más o menos, uno se iba a lavar y a bañar en las mañanas antes de irse a la escuela a los esteros cercanos a las casas. Y ahí íbamos con los primos a bañarnos en la mañana antes de ir a la escuela. Y por lo generalmente la corriente de estos esteros traía hojas, ¿cierto? Traía hojas que venían avanzando al ritmo de la corriente. Y de repente nosotros tomábamos las hojas y las hojas se detenían en nuestra mano. Pero si volvíamos las hojas al agua, la corriente llevaba nuevamente las hojas. Es decir, al tomar una hoja frenábamos el avance que traían las hojas. Pero si dejábamos las hojas en el estero, las hojas continuaban con la fuerza de la corriente. Nuevamente el concepto de frenar algo. Freno. El mensaje de hoy se titula Dios abandona a los gentiles. Amén. Dios abandona a los gentiles. Vamos a ver eso a lo largo de la exposición. ¿Qué significa Dios abandona a los gentiles? Estamos exponiendo la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta que tiene 16 capítulos. Vamos a hacer una breve recapitulación de las introducciones de los sermones anteriores. Esta carta es parte del Corpus Paulinum, de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, 16 capítulos, escrita alrededor del año 57 después de Cristo, al final del tercer viaje misionero de Pablo. Repito, esta carta fue escrita en el 57 después de Cristo. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma al final de su tercer viaje misionero. En la ciudad de Corinto, Pablo escribía. Estaba a punto, a la luz del contexto inmediato, de viajar a la iglesia local en Jerusalén a entregar unas ofrendas que había recolectado de otras iglesias de Asia Menor. Estaba en Corinto el apóstol Pablo escribiendo la carta a los romanos. Manifestaba su deseo de ir a Roma. Eso lo hemos visto en los sermones anteriores. De hecho, este es el sermón número 5. Hemos predicado el primer sermón, lo titulamos El cerco misionero de Pablo. Ese fue el primer sermón. El cerco misionero de Pablo. El segundo sermón lo titulamos Camino a la capital del imperio, es decir, Roma. El tercer sermón lo titulamos 3 razones bíblicas para predicar el evangelio. El cuarto sermón, Pablo acusa a los gentiles. Y este sermón, Dios abandona a los gentiles. La panorámica horizontal de la carta del apóstol Pablo a los romanos es básicamente la siguiente. En el capítulo 1, del versículo 1 al 17, tenemos el saludo y la introducción de la carta. Saludo e introducción de la carta. En Romanos capítulo 1, versículo del 18 al capítulo 3, versículo 20, tenemos la universalidad del pecado. Dentro de ese segmento está el sermón del día de hoy. La universalidad del pecado, es decir, Pablo hace un tratamiento de la doctrina del pecado. ¿Ya? Del capítulo 3, 21 al capítulo 5, versículo 21, tenemos la doctrina de la justificación. Pablo en este segmento, en este bloque, desarrolla lo que es el corazón de la carta, es decir, la doctrina de la justificación, el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Repito, el corazón de la carta se encuentra desde el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5 de la carta, versículo 21, tenemos la doctrina de la justificación. Ese contenido viene en los sermones que vienen más adelante. También tenemos del capítulo 6 al capítulo 8, tenemos la doctrina de la santificación. Pablo esgrime la doctrina de la santificación. Capítulo 9, capítulo 10
capítulo 11 de la carta, Pablo hace un tratamiento de la doctrina de la restauración de Israel. Dios no ha desechado a Israel. Amén. Nos habla del pasado de Israel, amén, capítulo 9, del presente de Israel, capítulo 10, y del futuro de Israel, capítulo 11, básicamente. Ahora, en el capítulo 12 al 15-13, hay una aplicación práctica de la doctrina. La aplicación de la doctrina. Ahí Pablo en el capítulo 13, por ejemplo, nos habla de la doctrina del gobierno civil. Desde el versículo 1 al versículo 7, llegado el momento, vamos a hablar de cuál es el rol, el propósito de los gobiernos civiles en las naciones. ¿Ya? Y finalmente, conclusión y despedida, capítulo 15 al capítulo 16-27. Entonces tenemos introducción, doctrina del pecado, doctrina de la justificación, doctrina de la santificación, doctrina de Israel, aplicación práctica y despedida. Ese es el panorama horizontal de la carta del apóstol Pablo, amén, a Roma, el contenido a grandes rasgos. Amén. Ahora, sigamos bajando al segmento en el cual se encuentra el sermón del día de hoy. Ya dije que la doctrina de la justificación, que es el corazón de la carta, está desde el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21, está el Evangelio. Pero es interesante notar que Pablo, antes de hablar del Evangelio propiamente tal, que son buenas noticias, el Evangelio son las buenas noticias de Dios. Amén, amén, amén. Es decir, antes de hablar de la doctrina de la justificación, aleluya, Pablo hace un desarrollo de la doctrina del pecado. Amén. Y esto nos da unas pautas a nosotros como predicadores de cómo debemos presentar el Evangelio y cómo debemos predicar. Amén. Es decir, no debemos ser creativos. Amén. No debemos sacar conejos debajo de la manga, sino que tenemos que obedecer el diseño de Dios, amén, plasmado en la palabra. Amén. Y en esa dirección y en esa empresa decimos que Pablo, antes de exponer el Evangelio, primero habló de la doctrina del pecado. Amén. Así es. Y automáticamente, antes del que el predicador empiece a hacer aplicaciones, yo soy consciente que el Espíritu Santo ya empieza a hacer aplicaciones. Amén. Y empezamos a ver métodos evangelísticos equivocados hoy en día, donde nunca se habla de las malas noticias, donde nunca se habla de la doctrina del pecado, donde simplemente se estimula al auditorio. Se da una seguidilla de ofertas que estimulan a las necesidades humanas. Amén. Hoy tenemos verdaderos coach en el púlpito, pero no predicadores. Amén. Gente motivadora. Amén. Gente que exalta y estimula el ego de la gente. Y es más, confundiendo eso con la unción. Amén. No siendo eso unción. Amén. Eso no es unción. Eso es simplemente que el ego se estimula, siente cierta sensación en el cuerpo. La piel de gallina no es unción. Amén. La piel de gallina es piel de gallina. A veces se paran los pelitos, eso no es unción, eso es piel de gallina. ¿Me está siguiendo? Entonces ya tenemos una ilustración o una directriz rectora del apóstol Pablo. ¿Cuál? Que él predicó la doctrina del pecado antes de pasar a las buenas noticias. Podríamos resumir desde ya que antes de predicar el evangelio o las buenas noticias, debemos predicar las malas noticias. Porque las buenas noticias cobran relevancia y significado en un contexto de malas noticias. Amén. Porque si tú solamente le dices al hombre, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ¿qué va a decir el hombre que es egocéntrico? Pero por supuesto que Dios me ama, hasta yo me amo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén.
Primero hay que demostrar la realidad donde está el hombre. Hay que mostrar una antropología bíblica. Lo que la Biblia piensa del hombre. Amén. Y no antropologías seculares ni humanistas. Amén. Bien. Así es. Entonces nosotros estamos estacionados en el bloque de la doctrina del pecado. Es decir, desde el capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, hay un tratamiento de la hamartiología, en términos técnicos, doctrina del pecado. Amén. Si seguimos avanzando, nosotros ya dimos el primer sermón con respecto a la doctrina del pecado. Versículo 1, capítulo 1, versículo del 18 al 23. Pablo acusa a los gentiles. Eso lo vimos en la ocasión pasada. Si usted quiere ver los sermones ya esgrimidos, están en mi canal de YouTube. Suscríbase y ahí verá los otros sermones anteriores. ¿Ya? Ahora, el sermón del día de hoy estará estacionado básicamente desde el versículo 24. Tome su Biblia. Desde el versículo 24, estamos en el capítulo 1. Desde el versículo 24 al versículo 32. Estos 9 versículos nos darán el sermón número 6. Y debo contarles algo. Como es tan extensa la narrativa de 9 versículos, y como no quiero caer en simplismos, entonces este será un sermón, pero de varias partes. Amén. Y hoy es la primera parte. ¿Me sigue? Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas que están en el segmento de la Universidad del Pecado? Por ejemplo, del versículo 18 al 32 tenemos: los gentiles son pecadores. Capítulo 2 del 1 al 16, los moralistas son pecadores. Capítulo 2 del 17 al 3:8, los judíos son pecadores. Capítulo 3 del 9 al 20, los hombres son pecadores. Estamos en el 18 al 32, los gentiles son pecadores. ¿Ya? ¿Qué vimos en el sermón pasado? Vimos 3 puntos básicamente. El gentil es impío e injusto. El gentil no es ateo. Y tercer punto, el gentil es necio e idólatra. Ahora, póngase de pie, porque vamos a dar lectura. Amén. Desde el versículo 24 al versículo 32. ¿Ya? Dice así en el nombre de Cristo: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos al Señor. Oh Jesús. Señor, tu palabra ha sido leída. Gracias, Señor. Hemos entrado al lugar santísimo, ilustrativamente hablando. Te pido que me guíes para exponer tu palabra a tu pueblo. Y así usted, Señor, edifique a su iglesia. Te pido también que ilumine la mente de tus hijos para que puedan captar, Señor, la verdad expuesta. Muchas gracias, Señor, porque sé que así lo harás por tu infinita misericordia y tu gracia gratuita. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Tomen asiento. Vamos a tener en este sermón 4 grandes puntos. 4 grandes puntos que quiero que desde ya retenga. Hoy veremos 2 de esos puntos. Los demás quedarán para los sermones futuros, ¿ya? Pero le menciono los 4 grandes puntos. Antes de mencionarle esos 4 grandes puntos, conforme transcurra la narrativa, usted se dará cuenta que hay una palabra que se repite, que es la palabra entregó. El verbo entregó. Se repite 3 veces el verbo entregó. Por ejemplo, comenzando dice, por lo cual también Dios los entregó. Esta palabra entregó es un verbo y se repite 3 veces. De estas 3 palabras sacamos los primeros 3 puntos del sermón, porque es de suma importancia. ¿Ya? ¿Cuáles son los 4 puntos? Primero, Dios entrega al gentil a su inmundicia. Eso lo vemos en el versículo 24 y 25. Dios entrega al gentil a su inmundicia. Punto 2, que está en el versículo 26 y 27, tenemos: Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas. Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas. En el versículo 28 y 31 veremos: Dios entrega al gentil a una mente reprobada. A una mente reprobada. Y finalmente en el versículo 32 tenemos el punto: la culpabilidad dolosa del gentil. La culpabilidad dolosa del gentil. ¿Ya? Si tuviéramos que resumir lo que Pablo dice en este segmento narrativo, diría que escuche, este es el corazón del significado de toda la narrativa, que vamos a exponer paso a paso, pero es esta. Por cuanto el gentil no adoró a Dios como creador, Dios lo entregó en su camino de perversidad. ¿Qué quiere decir esto? Por cuanto el gentil no adoró a Dios como creador y comenzó a adorar la creación, por eso Dios lo suelta, quita el freno moral. Amén. Y el gentil, como el carro de la ilustración al comienzo, se va a un despeñadero, queda sin freno moral. Amén. Así es. Repito, todo lo que veremos en este sermón, que tiene muchas partes, es esto. Por cuanto el gentil no adoró a Dios como creador, y en vez de eso se dio vuelta la espalda a Dios y comenzó a adorar a la creación, por esa razón Dios quita el freno moral del gentil, y el gentil, como aquella hoja que viene por el arroyo, sigue el curso de perversidad. Amén.
Si usted ha entendido eso, ¿usted ha entendido el sermón? Gloria a Dios. ¿Me capta? Vamos a ver el detalle de eso, por supuesto, a la luz de la exposición del texto. Bien. Comencemos con el primer punto. Dios entrega al gentil a su inmundicia. Dice el texto lo siguiente. Por lo cual. Esta es una conjunción que sí o sí está que nos conecta con el versículo anterior, es decir, el último versículo del sermón anterior. ¿Y qué dice ese versículo? Veamos el versículo 23. Mire el versículo 23, capítulo 1 de Romanos, versículo 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en vez de adorar al Creador, adoraron la creación. Amén. Dice el 24, por lo cual, ahí está la conexión lógica. O sea, por esa razón, por esa causa, porque no adoraron al Creador y empezaron a adorar a la creación, por esa razón, por lo cual también, como ellos hicieron eso, Dios también. Amén. Por lo cual, también Dios. Y aquí aparece nuestra palabrita clave. También Dios los entregó. Amén. Este es un verbo. La palabra entregó es un verbo que está en tiempo auristo, que es un suceso que aconteció en el pasado. No sabemos el tiempo específico de acuerdo al texto, pero sí aconteció en el pasado. Amén. Dios los entregó en el tiempo pasado. Los entregó, le quitó el freno. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Amén. Esto teológicamente se conoce como el juicio del abandono de Dios. Cuando Dios abandona a una sociedad. No en el sentido de que Dios deja de ser omnipresente, porque Dios siempre es omnipresente y siempre está en todo lugar. Amén. Sin embargo, Dios abandona a una sociedad cuando le quita los frenos morales de esa sociedad. En ese sentido, Dios se aparta, está ausente de esa sociedad. Pero Dios no es caprichoso ni arbitrario. No es que hace eso simplemente por hacerlo. No. Hay una causa por la cual Dios actúa así. Amén. La ausencia de Dios es una ausencia judicial. Es un juicio de Dios contra una determinada comunidad, sociedad o nación. Amén. ¿Y cuál es la causa? Repito, el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, yo he escuchado en las pláticas modernas lo siguiente: deja nomás a los mundanos y a la gente que está afuera que haga lo que quiera porque ellos no son salvos. ¿Ha escuchado cosas como esas? Déjalos nomás porque ellos no son salvos. No, señores, no es así la cosa. ¿Por qué? Porque la gente no salva, es decir, los gentiles, tiene deberes para con su Creador, les guste o no les guste. Amén. ¿Por qué? Hay al menos dos tipos de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. La revelación especial es básicamente lo que está registrado en la Biblia y Jesucristo, la encarnación de Cristo. El mundo judío estuvo expuesto a la revelación especial en el Antiguo Testamento y evidentemente la iglesia en el Nuevo Testamento.
Pero el mundo gentil, el que no tenía acceso a la revelación especial, el que no tenía acceso a la Biblia, en otras palabras, estaba expuesto a la revelación general. ¿Y qué es la revelación general? La revelación general es la autorrevelación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la gente nunca, pero nunca lea la Biblia, no tiene excusa igual, porque Dios les habla a través de la revelación general. ¿Y cuáles son los medios de la revelación general? La creación, los árboles, los astros, el planeta Tierra, la vegetación, el medio ambiente, los animales, los ríos, hasta los choritos. Todo habla de Dios. Amén. Todo habla de Dios. Aleluya. Usted ve un diseño en la creación. Gloria a Dios. Todo diseño demanda un diseñador. Hay un diseñador que está detrás de todo lo creado. También Dios se ha revelado en la conciencia del hombre a través de la ley moral que ha grabado en la conciencia del hombre. Dios también se ha movido a través de la providencia, ha tejido la historia, los hitos, los eventos de la historia universal. Es decir, no podemos decir yo nunca leí la Biblia como excusa, porque Dios sigue hablando a través de la revelación general. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo, hermanos? Pablo va a visitar a la iglesia en Roma y Pablo comienza a esgrimir estas cuestiones antes de hablar del Evangelio. Gloria a Dios. Siempre lo he dicho, Pablo como publicista se hubiera muerto de hambre. Porque si comenzáis exponiendo la doctrina del pecado, es muy difícil que te acepten. Pero Pablo no andaba de acuerdo a la lógica de los hombres. Pablo entregaba el mensaje verdadero. Amén. Pablo no era un coach, repito, no era un motivador profesional de empresa. Amén. Pablo se dedicaba al mensaje que había recibido por la gracia de Dios. Cuando cayó en el capítulo 9 de Hechos, cayó al suelo. ¿Qué quieres que haga, Señor? De una. Por la gracia de Dios. Amén. Amén. Es como, humanamente hablando, haciendo una lectura humana, humanista, de cómo Pablo presenta los temas en la carta, uno podría concluir, este no tiene tino porque entra cayendo mal. El mío no se puede agarrarse esto. El mío no. Humanamente hablando, una lectura humana, moderna, posmoderna, de la cultura de la posverdad, no tiene tino, no tiene tacto, qué necio es, entró cayendo mal. Wow. Eso debe ministrarnos a nosotros como exponentes y a la iglesia en general, para no diluir el mensaje, Amén. no azucarar el mensaje. Hay muchos que a veces me dicen, este tiene diabetes. Yo digo, prefiero tener diabetes, pero no que mi mensaje tenga diabetes. ¿Aló? Yo seré diabético, pero otros tienen evangelios diabéticos, Amén. llenos de azúcar. Así es. Ahora, Pablo esgrime la doctrina del pecado, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Primer subpunto, el gentil y sus deseos. Miren, hermanos, el alma tiene tres facultades. El alma humana tiene tres facultades. Uno, intelecto. Las emociones, dos, y la voluntad. Esas son las tres facultades del alma. Intelecto, emociones y voluntad. Intelecto, la mente. Las emociones, las expresiones, sentimientos. La voluntad es el hacer algo o no hacer algo. Es la práctica, básicamente. El pecado afecta las tres facultades del alma, del hombre y de la mujer. Son afectadas las facultades intelectuales, emocionales y volitivas, es decir, la voluntad.
El hombre cayó en pecado, es una raza caída, pero Dios lo tenía frenado. Cuando Dios quita el freno, el pecado se manifiesta en estas tres facultades. Así, mira. Entonces tenemos el gentil y sus deseos. Versículo 24 dice: Así toca pelo. por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, de repente los gentiles, por haberse convertido en idólatras, es decir, haber adorado a la creación en vez del Creador, como juicio del abandono de Dios, comenzaron a sentir deseos terribles dentro de sí mismos, deseos concupiscentes, deseos de perversidad sexual. Agustín. No es que Dios los hizo pecadores, no, Dios simplemente quitó el freno y los gentiles manifestaron lo que siempre fueron. Amén. Pero no tanto porque se escucha. A ver. Ya, pa' ver. Entonces, uno puede hacer una lectura contextual y contemporánea del lugar donde nos toca vivir, en nuestra nación, por ejemplo. ¿Será casualidad que todo el movimiento LGTB se comience a manifestar de una forma masiva en estos tiempos? No es casualidad. Amén. Dios está retirando los frenos morales de la sociedad, Amén. por cuanto ellos no adoraron a Dios como creador y se dieron vuelta a adorar a la creación. Amén. Dios los entrega en sus deseos concupiscentes Amén. de sus corazones. Alguien dirá: pero ellos no son salvos, hermano Freddy. Ellos no son regenerados. Ellos no han nacido de nuevo. ¿Cómo tú les puedes demandar que adoren al Dios verdadero? Sí, hermano. Porque el gentil tiene el deber de adorar a Dios. No estoy diciendo que tiene el deber de adorar a Dios como Salvador. Estoy diciendo que tiene el deber de adorar a Dios como Creador. ¿Me capta la diferencia? Como Creador, porque por cuanto son creación, deben adoración al Creador. Amén. Por eso Pablo les demanda, por eso Pablo revela esto acá. Escribe esto, la revelación de Dios. Él no puede, en esta vida. Tu vecino debe adorar a Dios, aunque no sea cristiano. ¿Se puede? Tu compañero de curso debe adorar a Dios, aunque no sea cristiano. Tiene una deuda para con Dios. Amén. Dios tiene derecho de autor sobre toda criatura. Amén. Aleluya. Él fue el creador. Amén. Dios tiene derecho de autor sobre el creador. Gloria a Dios. Sobre la creación, perdón. La gloria es del Señor. Entonces, el gentil debe adorar a Dios. Por eso que cuando se debe practicar evangelismo, no debemos llegar con azúcar. Amén. Debemos llegar demandándole al gentil: adora al Dios creador. Adora a Dios. Tú eres un idólatra. Estás de espalda a Dios. Amén. Alguien puede decir: pero que así lo vas a espantar, hermano Freddy, me lo han dicho. Es que yo les digo que esa justamente es la idea, espantarlos. Amén. Es que esa es la idea. Puede agarrar. Porque tienes que demandarle que adoren a Dios. Si el verdadero problema del hombre no es su depresión. Amén. No estoy negando la depresión, estoy diciendo que el problema de fondo no es ese. El problema de fondo no es que te haya ido mal en tu matrimonio. El problema de fondo no es que tengas problemas con las drogas. El problema de fondo no es que seas un borracho. El problema de fondo no es ese. No te hagas la víctima. No te hagas la víctima. Tu problema es que eres un idólatra y has vivido toda tu vida de espaldas a Dios. Ese es el problema del hombre. Obviamente estos mensajes no aparecerán en los programas de farándula, en el periodismo rosa. No aparecerán ahí porque no están de acuerdo al tono de la época, al espíritu de la época. ¡Qué intolerante, patriarcal! ¡Ya no prediques más! Pablo escribió la doctrina del pecado.
Y nunca había ido a Roma. Nunca había ido a Roma. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Su punto B, el gentil de su voluntad, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por cuanto el deseo fue tan fuerte, el deseo concupiscente, que lo exteriorizaron y deshonraron sus propios cuerpos. Es decir, la voluntad también fue afectada. Lo hicieron, practicaron cosas perversas. El juicio del abandono de Dios. Y punto C, su punto C dice, gentil, su mente, voluntad y emociones, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire, el gentil cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es un cambio? Un cambio es una transacción. Yo doy algo y la otra persona me devuelve algo. Es una transacción. Hay un trueque ahí. Hay una transacción. Y la Biblia dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que el gentil tenía la verdad. El gentil tiene la verdad que le revela la revelación general. Amén. ¿Y cuál era esa verdad de la revelación general? Que el Creador debe ser adorado por la criatura. Aleluya. Amén. Pero ellos esa verdad que tenían, la cambiaron. ¿Y por qué la cambiaron? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cuál era la mentira? Adorar a la criatura en vez del Creador. Amén. Esa es la mentira. O sea, cambiaron la verdad de adorar a Dios como Creador por adorar a la criatura. El gentil no tiene excusa. Así es. El Señor me trae al recuerdo lo siguiente. Como ejemplo. Si yo no fuera salvo, si el día de mañana muriera, o el día de mañana me despertara sabiendo que realmente no soy salvo, ¿qué significa eso? ¿Qué sería un gentil no salvo, cierto? ¿Significa eso en estricto rigor que yo debo dejar de adorar a Dios? No. Esto usted no lo va a escuchar en los seminarios. Aunque Dios no me haya salvado o no lo haya salvado a usted, usted debe seguir adorando a Dios como gentil y a Dios como creador. Amén. Es su deber. Amén. Eso significa que yo concluyo que aunque Dios me mande al infierno, yo le adoraré como creador, porque hasta en eso hay que ser bíblico. Si alguien ha de ser salvo, sea salvo bíblicamente. Pero si alguien se va al infierno, váyase al infierno bíblicamente. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. Este tipo de mensaje rompe con la sensibilidad sectaria de las denominaciones. Amén. Pero déjenme decirle que a mí poco me importa porque les amo de verdad. Amén. Gloria a Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, se da cuenta que cuando se expone la verdad de la palabra, ya no hay tiempo para jugar en el culto. Amén. Ya como que no busca esas emociones. Amén. Es que no hay tiempo. Gloria a Dios. Me sigue el punto. Nada en contra de las emociones bíblicamente orientadas, que quede claro. Amén. Porque también estoy contra los pechos de pingüino. Amén. Porque una persona cuando es expuesta a la verdad, todo a su ser debe vibrar por la verdad expuesta. Amén. Pero no vibra por la emoción como un fin en sí mismo, sino porque está desnudo delante de Dios. Amén. Porque delante de la palabra de Dios toda criatura está desnuda. Amén. Los proyectos humanos caen y uno llega a pensar, he perdido mi tiempo toda la vida. Amén, Señor. Así. Es por eso que Dios nos orienta a algo importante. ¿Qué pasa si hoy mueres? ¿Te has preguntado eso? Hoy. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
El gentil adora a las criaturas, honrando, dice, y dando culto a las criaturas. Honrando y dando culto a las criaturas. ¿Sabía usted que el hombre, como dijo un pensador, es incurablemente religioso? Amén. ¿Ustedes saben que los gentiles en este momento también se están congregando y están rindiendo culto? Están rindiendo culto a la criatura y no al Creador. Amén. Ellos también se congregan como gentiles. Amén. El ser humano siempre está en culto, hermano. Siempre está en culto. O está adorando al Dios verdadero o está adorando a los falsos dioses. Pero no puedes escapar de esa realidad. Así es. No hay términos medios. O estás adorando a Dios o estás adorando al diablo. No hay términos medios. En todas las esferas de tu vida, ¿estás adorando a Dios en el contexto de tu familia? ¿Estás adorando a Dios en el contexto de tu trabajo? ¿Estás adorando a Dios en la iglesia? Porque una cosa es que estés en la iglesia de Dios, en la iglesia local, otra cosa es que le estés adorando. Eso son cosas distintas. Amén. Porque muchos pueden estar en la iglesia, pero no están adorando al Dios verdadero. Amén. Así es. Puedes incluso hasta estar predicando y puedes ser simplemente un teatrero. Amén. 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 Pero aunque el predicador sea teatrero, eso no te excusa de la verdad. Amén. La verdad sigue siendo la verdad. Amén. Y ante ella responderemos un día. Amén. Gloria a Dios. El gentil no adora al Creador antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Esto a mí me encanta de Pablo, porque Pablo está diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, dice Pablo, mire, y se manda una doxología, el cual es bendito por los siglos, amén. Amén. ¿Cuál es la idea de Pablo aquí? Es como en términos chilenos, pero ¿cómo? Pero ¿cómo pueden adorar a la criatura y no al Creador? Y dice, el cual es bendito por los siglos, amén. Amén. ¿Cómo puede ser Aleluya. que no adoren al bendito? Amén. ¿Cómo puede ser que sean tan locos, tan estúpidos, que no adoren al Creador y terminan adorando a la criatura? ¿Cómo esa locura? Oh, Señor. Y darle gracias a Dios, porque no eres mejor que ellos. Porque si Dios no te hubiera salvado por gracia, también hubieras estado adorando a la criatura. Amén. Hubieras estado adorando al perro, al gato, al chancho, a la vaca, a las montañas, a la luna, al sol, a Ra. Gracias, Señor. ¿Usted cree que esta cuestión de los medioambientalistas, esta cuestión de la ecología verde, esta cuestión del exceso amor a los animales, Amén. esta cuestión de que protejamos las montañas, los ríos, esta cuestión de que saquemos la empresa tanto porque está cortando los árboles, ¿usted cree que es así como así y algo inocente? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la ideología? Hay una ideología religiosa detrás. El hombre se está volviendo a adorar a la creación y no al Creador. Yo no estoy negando una buena administración del medio ambiente, que quede claro, eso también es parte de la Biblia. Adán como jardinero tenía una responsabilidad de jardinero de cuidar el medio ambiente. Pero otra cosa muy distinta es comenzar a adorar a la creación. Amén. ¿Usted ha visto esas familias que tienen de repente perritos vestidos de humanos, así con gorrito, con lanas, con aquí, que bien bonito, que chiquitito, que ñoñoquito, que... Hasta los gatos. Hasta los gatitos, que bonita su colita. ¡Idólatras! ¡Idolatría! Amén. No estoy diciendo que no haya que ser cariñoso con los animales. De hecho, el cristiano debe ser un ejemplo en el cariño hacia los animales, que quede claro. Amén. Pero otra cosa es el sobreénfasis o humanizar a los animales, imputarle atributos humanos.
Usted sabe que está haciendo la actual constitución, ¿no? ¿Qué está poniendo en el borrador? Está diciendo que los animales tienen derecho, que los animales son sujetos de derecho. Eso es idolatría. Amén. Los sujetos de derecho solo son los seres humanos, las personas. Amén. El ser humano, por cierto, tiene responsabilidades de cuidado para con los animales. Claro que sí. Pero otra cosa muy distinta es convertir a un animal en sujeto de derecho. Todo derecho implica un deber. ¿Usted ha visto alguna vez su gato pagando la luz eléctrica cada fin de mes? No. A algunos les gustaría que el gato le pague la luz, pero ya ese es otro tema. La Constitución. La Constitución, en otras palabras, simplemente está dejando en evidencia que Dios ha abandonado a Chile. Amén. Así es. No sirve de nada. Dios ha abandonado a Chile. Dios hace rato que abandonó a Chile. Esto que está pasando solamente está quedando en evidencia lo que ya viene hace rato. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El juicio del abandono de Dios que está plasmado en el capítulo 1 de Romanos, hoy en día, en aplicación en nuestro contexto nacional, solamente es la actualización del juicio de Dios para con los hombres. Dios actualiza su juicio de tiempo en tiempo en las sociedades. Dios se ha alejado de Chile. Chile está bajo el juicio de Dios. Amén. Ten piedad, Señor. ¿Por cuánto? Los chilenos han abandonado a Dios Así es. y adorado a la criatura en vez del Creador. Y esto es interesante, mire, volvemos al punto 1, por lo cual también Dios los entregó. Esto está en modo, este es un verbo Llegó. que está en modo de realidad. Dios los entregó y dice, ¿por cuánto? Mire, por cuánto el gentil abandonó a Dios, por esa razón, ok, Dios también los abandona a ellos. Amén. Ten piedad, Señor. Pasamos al segundo punto, dice, Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas, versículo 26-27. Lo que vimos recién fue como una introducción, ahora como que va más al detalle, ¿ya? Amén. Por esto Dios los entregó, nuevamente nuestra palabra. O sea, por esto se conecta con el versículo anterior. ¿Cuál es el versículo anterior? Que dice, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto. Por esa razón. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quieren que sea súper contextual en mi traducción? Por eso Dios los volvió calientes en exceso. Ese es un juicio de Dios. No estoy negando las pasiones normales de la sexualidad que Dios regaló al hombre, que es algo hermoso y bueno dentro del contexto matrimonial. Eso no hay problema. Yo estoy hablando de una sobreexceso. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, hermanos, y no solamente y pasiones vergonzosas contra natura. La mujer gentil y sus pasiones. ¿Cuáles son esas pasiones vergonzosas? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. La mujer debe estar con el hombre. Sin embargo, el abandono de Dios se manifiesta en que las mujeres le empiezan a gustar las mujeres. Así es. Oh, ten piedad, Señor. Le empieza a gustar las mujeres y todo comienza. Yo no tengo ningún problema que una mujer manifieste cariño a una mujer. Pero hoy en día, hermano, hoy en día, abrazás todo el día, por ahí empieza la cosa. Que no nos hagamos los tontos. Así es. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Un día iba en el centro de la ciudad de Osorno
iban pasando dos niñas de la mano muy acurrucadas y yo las quedé mirando así y una me dijo, ¿qué miras? Y yo estaba estudiando Romanos 1. Imagínense. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Eso ha existido desde siempre. Pero cuando Dios retira los frenos, se manifiesta de manera masiva en una sociedad. Hombre gentil y sus pasiones. El hombre abandona el uso natural. También el hombre. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. El hombre dejó el uso natural de la mujer dentro del contexto matrimonial. Al hombre le empezó a gustar el hombre. Se le queda la patita atrás. Ten cuidado. Oiga, hermano, de repente se ponen cariñosos esto. Esto sucede, andan todos abrazados entre ellos, que aquí caía de mí me... No, hermano, a mí... Que no se me acerquen mucho. Algunos dirán, no, este no quiere salir del closet. Algo tiene, porque ese es su discurso, esa es su narrativa. Hay que entender algo. Y aquí quiero decir algo. Toda raza humana es caída. Así que este discurso de que no quieren salir del closet, ¿sabe usted que es verdad? ¿Qué estás diciendo? Es verdad. El ser humano es una raza caída. Y el ser humano está reprimido. Cuando a mí me dicen, Freddy, tú eres un reprimido, gloria a Dios, pues le digo, Dios me tiene bien reprimido, porque si Dios me sacara los frenos morales, sí. ¿O no? Sí. Y eso es aplicable para todos. Amén. El hombre es tan pecador, hermano, que incluso es acosado con sentimientos que no corresponden a su naturaleza. Estoy predicando la verdad y la verdad desnuda las realidades. Qué bueno que Dios nos tenga dentro del closet. Yo estoy dentro del closet y me quiero quedar dentro del closet. Y le voy a mandar a poner llave más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y un closet bien macho. Amén. Ni siquiera pintado con pintura femenina. Pero ¿me está siguiendo? Dice... Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también en los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Curiosamente, los dos grandes temas, hay más por supuesto, más temas, pero los dos grandes temas de esta cuestión de la convención es un exceso amor a la naturaleza y la cuestión de LGTB. ¿Será casualidad? ¿No es casualidad? ¿O el feminismo? No son casualidades. Cuando Dios retira los frenos morales, estas cosas deben manifestarse. Porque son parte de la naturaleza caída del hombre. Y a eso debe apuntar las malas noticias cuando uno predica el evangelio. Esa es la pre-evangelización. Mostrar la realidad del hombre a nivel colectivo y a nivel individual. El yo individual se reveló en Edén y el yo colectivo en el capítulo 11 de Génesis. Porque en el capítulo 11, juntos hagámonos un nombre. La Torre de Babel. El hombre es idólatra a nivel individual y a nivel colectivo. Amén. Adora a la criatura en sus diferentes manifestaciones, al perro, al gato, al ratón, al hombre mismo. Por eso se levantan estatuas. Y no adora al Creador, que es digno de ser adorado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Y dice el versículo, o sea, el subpunto 3, la retribución del gentil, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El hombre se extravió, el hombre se descarriló. Dios no está perdido, es el hombre el que está perdido. Amén, así es. Es el hombre, Dios busca al hombre. Dios nunca ha estado perdido. Aleluya, gloria a Dios. El hombre recibe la retribución, su remuneración. La justicia retributiva recibe el hombre por cuanto adoró a la criatura y no al Creador. Es decir, el juicio de Dios, el abandono de Dios, las malas noticias, es que Dios abandonó al mundo gentil. Aplicativamente Dios ha abandonado a Chile por lo que está sucediendo. Aún dentro de ese contexto, la iglesia debe clamar y orar y decir: Señor, ten misericordia, derrama gracia común sobre Chile, derrama gracia salvífica sobre Chile, derrama gracia salvífica por tu infinita misericordia, soberanía y providencia. Pero Dios lo hará, hermano, en su soberanía, pero Dios también lo hará por la correcta exposición de la palabra y no por mensajes aguados, sensibleros, afeminados, no por la correcta exposición del texto sagrado. Pero sabe que eso implica que probablemente los expositores, la iglesia sea perseguida, porque cada vez que la iglesia se levantó a predicar la palabra de Dios y no sus emociones, se manifiesta la persecución en una nación. Pero también cuando se sucede eso, es en los tiempos donde la iglesia más ha crecido para la gloria de Dios, porque la sangre de los hijos de Dios es la semilla de nuevos creyentes. En la historia de la iglesia, cuando murieron en el Coliseo Romano, cuando le echaban los leones, cuando le perseguían, cuando el látigo de hierro perseguía a la iglesia se levantaba con más fuerza en el Señor. ¿Saben por qué? Porque había un decreto, un verdadero decreto, no como los decretos de los falsos apóstoles, sino un decreto de Jesucristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Porque es el Señor que edifica su iglesia. Aleluya. Y no las técnicas humanas y humanistas. Gloria a No Dios. seamos creativos. Amén. Iglesia de Yanquihue, no seas creativa. Iglesia de Valdivia, no seas creativa. Iglesia de Valdivia, de Yanquihue, iglesia bíblica. No invente, solo expone el texto. No invente, solo expone el texto. Pero al exponerlo, expónelo con todas las facultades, con la mente, con las emociones y con la voluntad, para que tampoco te vuelvas un pingüino. Aleluya. Aviva tu obra, Señor, y avívame a mí. Hermanos, qué gloriosa responsabilidad Dios ha dado a su iglesia: predicar el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Con razón Pablo decía al final de sus días: he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no dijo: me lo pasé de seminario en seminarios motivacionistas. No dijo eso. Pablo, por la gracia de Dios, el apóstol a los gentiles, nuestro apóstol, el apóstol Pablo, Amén. Amén. y el apóstol de los apóstoles, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, cuando tú te alimentas de solo emociones, a la vuelta de la esquina la emoción para, te termina. Amén. Yo de repente estaba como re feliz, re contento, pero dura poco, hermano, dura menos que benzina cara esa cuestión. En cambio, cuando vives por las convicciones de la palabra, de repente te encuentras triste. ¿Y qué así triste, hombre? Amén. Ya, exactamente, hay que gozarse, hermano, el gozo, pero no un gozo humano carnal, sino el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Si Dios no está preocupado de tu depresión, Dios no está preocupado de tu depresión, Dios quiere salvarte, hombre. Amén. Si Dios hubiera estado preocupado de tu depresión, hubiera enviado a un psicólogo. Amén. Pero no envió un psicólogo, envió a un Salvador. Amén. Como dice MacArthur, Dios no es el genio de la botella de nadie para que le pidas esto, otro, Amén. aquí y allá, aquí y allá. A veces cuando oramos no ganamos cosas, perdemos cosas. Perdemos el orgullo,
La poca humildad. El hombre de Dios, por la gracia de Dios, no se autopromueve, se esconde, pero predica el Evangelio en todas las instancias que Dios le da. Gloria a Dios. En todas las instancias que Dios le da. No debemos ser, de repente puede ser que no seas bipolar, usando la terminología de la psicología moderna. Sin embargo, hay una bipolaridad espiritual que he visto. En tu Facebook, en tu casa, en el liceo, en la universidad, Amén. cuando vas de camino, cuando vienes de camino, cuando vas en colectivo, cuando vas en la micro. El mismo. El mismo siempre. Gloria a Dios. El mismo siempre. El mismo siempre. El mismo siempre. Amén. Incomoda tu contexto. Desde el punto de vista correcto. Incomoda tu contexto. Humanamente hablando, hemos nacido para hacer el ridículo ante los incrédulos. Humanamente hablando. Porque correctamente hablando, los que andan con las patas para arriba son ellos. Nosotros andamos con los pies. Aquí queda la exposición del día de hoy. Nos quedan 2 puntos. El punto 3, Dios entrega al gentil a una mente reprobada. Y hay un sinnúmero de cosas que no convienen. Por ejemplo, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. O sea, vamos a hablar de todos esos pecados. Imagínense, por eso vienen más partes de este mismo sermón. Y el último punto, la culpabilidad dolosa del gentil. La mente culpable del gentil, la voluntad culpable del gentil y las emociones culpables del gentil. Gracia y paz a vosotros. Amén. Amén. El Gloria pastor a queda en Dios. este lugar. Gloria. Será hasta la próxima si Dios así lo permite. Amén.